¿Qué vamos a ver primero, Cami? La mancha caliente. La mancha caliente. Vamos a revisar justamente ese titular que aparece ahí. No sé si lo pueden poner acá porque no veo nada. Sí, yo tampoco. Ahí lo van a poner. Ahí. No, esta es la mancha. Esa es la mancha que decía yo. Justamente, esta mancha que vemos acá en la pantalla es una mancha. ¿Qué significa? Que agua superficial del océano, más o menos unos 50 a 100 metros de profundidad del océano, se encuentran con temperaturas sobre los niveles normales. Cuando este color lo vemos cercano a las costas de nuestro país, significa la llegada del fenómeno del Niño. ¿Ya? Eso es lo que es el fenómeno del Niño finalmente, agua superficial que tiene una temperatura sobre los valores normales, 1 grado sobre lo normal, niño débil, 2 grados, niño moderado, 3 grados, niño intenso o el Godzilla que tuvimos. Muestra la mancha, ahí está. Esta que está acá. ¿Eso podría decir que tendríamos un año lluvioso? Podría indicarte eso si esta mancha se moviera y se acercara a todo este sector que está acá, cercano a nuestro país, o al menos por esta parte, porque por ahí bajarían los ríos atmosféricos y que rompa las altas presiones. Pero por lo menos por ahora no indica eso, porque esta mancha no significa finalmente como la llegada del fenómeno del Niño, sino que simplemente es algo bastante anómalo que había ocurrido, pero claramente tiene bastante de cabeza, en cierto modo, a los centros internacionales, porque ha indicado las olas de calor, por ejemplo, en Australia, ha indicado varios fenómenos a nivel mundial, pero todo indica que no se debería mover al menos hasta Chile central. Y si se moviera, al menos por ahora no impactaría el clima de nuestro país. ¿Qué estaría impactando en este momento? Básicamente la flora y la fauna marina. Pues si tú tienes una mayor temperatura, tienes una mayor afloración de algas, algunas algas que son nocivas y claramente pueden provocar una mortandad de algunas especies y también varamiento, que se vuelvan, en cierto modo, se descontrolen y se vayan a lugares donde no tienen, se desorientan. Justamente, eso podría estar provocando en este momento y algunas variaciones climáticas en otros sectores, como por ejemplo en Australia. ¿Y qué tendría que pasar para que esa mancha se quedara estacionada ahí en nuestra costa? Tendría que comenzar a moverse. En general, Diana, las manchas de este tipo se mueven desde el Ecuador, como por este caminito que vemos acá, un poco café claro. Se mueven hacia ahí y bajan hacia Sudamérica. Ese es como el trayecto normal del fenómeno del Niño. De hecho, el fenómeno del Niño tiene zonas. Zona niño 4, niño 1+2, niño 3. Y ahí uno va viendo finalmente el aumento de temperatura y cuándo podría llegar el fenómeno del Niño a nuestra zona central. La formación exactamente, en realidad creo que es bastante fortuita, sino que finalmente la temperatura, que tengas una temperatura mayor en esta zona... ¿Pero por qué se eleva esa zona, digamos? Por eso te digo, que sea esa zona en particular, que me parece que es bastante fortuito, que sea acá, o sea más arriba, o sea más abajo. Finalmente significa que hay una mayor inyección de radiación en esa zona, y yo creo también que, si bien no está comprobado, que el calentamiento global también está jugando un factor súper importante acá, porque el océano es un absorbedor de gases de efecto invernadero. De hecho, se estima que el 20% de los gases de efecto invernadero lo absorbe el océano, lo que hace que se acidifiquen. ¿No se ha estudiado eso? Sobrecaliente. Sí, se ha estudiado, pero no está claro si esta mancha se debe finalmente a eso, ¿ya? Ahora, como te digo, como absorben la radiación y absorben mucho gas de efecto invernadero, se sobrecalientan y generan este tipo de fenómeno. Ahora, ¿por qué justo en esta zona y no más arriba, más abajo? Franco, pero esto nunca había pasado antes. Sí, se había pasado, no me acuerdo exactamente el año, pero había ocurrido un fenómeno similar que había alterado climas, generalmente en Estados Unidos, en Australia, y puede ser la razón, aunque Australia en los últimos años ya está teniendo muchas variaciones. ¿Existe algún riesgo? ¿Hay algún riesgo con esto? El principal riesgo por ahora que se estima es en flora y fauna marina. Ahora, en clima, salvo lo que está ocasionando ahora en tema de Australia y en otros países, no se estima que podría provocar, al menos en lugares habitados de nuestro país y de Sudamérica, un fenómeno mayor de aquí al próximo invierno. De hecho, todo indica que no deberíamos tener niño de aquí al invierno, o a lo más un niño nuevamente muy débil. Pero lo importante, como dato, me parece a mí, es que esto ya haya sucedido antes. Sí, se había ocurrido antes, pero quiere decir que hay factores que se están repitiendo y que se pueden tornar... ¿Puede ser cíclico? Sí y no, Carlita. Sí, claramente el clima es totalmente cíclico. Eso no hay nada que decir al respecto. La mancha. Pero sí, por eso te digo, es parte también de la evolución y parte del círculo climático del mundo. Pero de esta océano, atmósfera. Claro, quizás la magnitud... Del tamaño de Venezuela. Quizás la magnitud, el tamaño de México se ha hablado, si no me equivoco. No, de Venezuela. De ¿Tiene el tamaño de Venezuela? Sí. Oye, y otra cosa también... Cuando se hizo una mancha de agua caliente, entendiendo que esto es un monitoreo satelital. Satelital, justamente. Y que probablemente se ve... Y también con boyas. En el océano hay boyas que miden la temperatura superficial. Es una mancha de temperatura, en el fondo. Claro, nosotros en la imagen la vemos como una mancha, pero ¿qué significa? Que estas zonas tienen mayor temperatura que alrededor. Tengo una pregunta.
y es anomalía de temperatura. Ojo, significa que la temperatura acá está más alta que lo normal de la temperatura oceánica en esa zona. Ya, pero corrígeme si estoy mal, porque en general no, en nuestras costas periódicamente viene el fenómeno del Niño, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? Claro que sí. Ya. Más o menos 3 cada 4 años. ¿Siempre se manifiesta con una mancha de agua caliente en el mar o esto es distinto? No, es siempre se especial? manifiesta. Finalmente la llegada del fenómeno del Niño tú la puedes visualizar con una mancha de agua caliente que acá se ve azul. Esta imagen, si fuera, por ejemplo, de ahora, significaría la Niña en nuestro país, que significa que es agua más fría que lo normal, lo que te implica menos evaporación, menos formación nubosa y por lo tanto un invierno más seco y más frío. Si nosotros tuviésemos acá una mancha más café que la teníamos el año pasado, como esta está acá en África, esa significaría, como el agua está más cálida, ahora tampoco significa 25 grados del océano. Como nosotros tenemos 13, 14 grados, a lo más podría llegar a 16. Pero eso significa que hay más evaporación, más formación nubosa y por lo tanto más posibilidades que los sistemas frontales se inyecten de mayor energía y pueda llover. Y el anticiclón, como decía José, se debilite, se vaya al norte, que es lo que no ha ocurrido, y puedan los sistemas frontales ingresar fácilmente a la zona central. Ya, pero esta mancha es especial porque es más grande de lo normal. Es más grande y está también muy adentro en el océano, o sea, muy lejos nuestro. Tendría que viajar mucho, que puede ocurrir, pero al menos todo indica por ahora que se podría debilitar en el camino y además que no debería impactar mayormente nuestro clima. Pero mira, lamentablemente, si uno lo lleva a las estadísticas, tenemos 11 años de sequía. Por lo tanto, en 11 años hemos tenido fenómenos del Niño y no han variado, no ha variado. No, y de hecho tuvimos el año 2015 el fenómeno del Niño. Hoy día la portada del Mercurio trae una imagen pero impresionante. ¿De la sequía? Del efecto de los 10 años de sequía en el lago. A ver si me ayudan, porque la verdad que no recuerdo exactamente. ¿Colbún? Sí. Y ahí se ve básicamente que el lago desapareció. Mira, ahí está por José. completo. Amiguito te lo trae. Para que lo... Gracias, amiguito. Gracias. Ah, y dice que el lago desapareció. Aquí está la imagen, mira. Ahí está, sí. La cámara. 4. Estíralo un poquito el... Ahí está la imagen. A lo mejor lo pueden proyectar en la pantalla para que se vea mejor. Arriba es una imagen del año 2008, donde el lago Colbún aparece, digamos, normal. 10 años atrás. Y abajo aparece un nada. Verde. Es decir, básicamente no hay ni una sola gota de agua. Y está la misma estructura acá. Impresionante. Uno puede ver ahí. Pero, ¿y por qué si hemos tenido fenómenos del Niño, igual no ha llovido lo suficiente? Eso en realidad creo que todavía está en estudio, pero claramente se le carga la mano también al cambio climático. Es decir, tuvimos el año 2015 un fenómeno de Niño tan intenso en temperatura como el que tuvimos el 82-83, como el que tuvimos el 97-98. Es decir, el 82 en Santiago cayeron 750 milímetros y lo normal son 312. Es decir, cayó más del doble, porque el 2015 cayó la mitad. Ahí está la Si la temperatura indicaba que era un niño muy intenso. Entonces, el de este año también, 2019 también tuvimos niños y prácticamente no llovió nada. Perdona, pero es que impresionante la imagen. Impresionante. Ahí sí que se nota perfecto lo que estábamos Que mostrando. era agua, es que nosotros veíamos blanco. Oye, qué impacto. Pero era agua. Y esto es, perdona, corrígeme en qué lugar es. Colbún, en la séptima región. Séptima región. Y no es que retrocediera el agua, sino que se secó, o sea, no hay absolutamente nada. Ustedes pueden visualizar, porque la foto tiene el mismo tiro de cámara, entonces uno puede ver la misma estructura, en la misma diagonal de las piedras, y ahí uno se da cuenta que, imagínate que aquí... ¿Qué será eso? ¿Como una especie de muelle? Como una especie de muelle. Sí, mira. Ojo que ahí también tenemos una, si no me equivoco, una hidroeléctrica cerca, un Machicura, entonces, claro, no estamos echando la culpa acá, pero creo que la culpa acá siempre es compartida. De hecho, ¿cómo se llama? Aculeo, hay un estudio que habla de que el 25% de la pérdida de agua es culpa del cambio climático. Ahora, hay varias teorías sobre consumo, también de que se está perdiendo por abajo, por algún terremoto que hubo alguna vez, si hubo por alguna fisura. Yo creo que todo junto, todo suma y nos está provocando todo ese escenario que estamos viendo. Yo quiero ser como más optimista en esto. Yo conozco un poco la información de una comisión que vino alguna vez a ver el tema del agua en Chile y efectivamente consideraron que en Chile lo que hay harta agua. Ahora, el tema es de qué manera se canaliza esto para que no se pierda. Sí, claro. Yo creo que tenemos que generar más embalses. Este fue un intento, porque Colbún se creó en el año 85 precisamente para acumular agua lluvia y abastecer tanto a las necesidades agropecuarias como generar energía, pero no ha llovido. Pero en 2013 ya los vecinos que vivían en Colbún habían denunciado que había una baja extrema del nivel del lago. Y además que la nieve y que había afectado muy... profundamente en el turismo. Claro. O sea, han pasado 6 años. Y este año la nieve fue muy baja. Claro, pero yo a lo que voy es, probablemente vamos a tener que empezar a pensar en desalinizar,
en otro mecanismo, garantizarle el agua a todos. O sea, ayer una persona me preguntaba y me decía, ¿es verdad que en el verano de 2021 vamos a quedar sin agua? Muchos hablan de eso y yo creo que este año 2020 es crucial en ese sentido. Si Chile no comienza a desalinizar o a tener a lo mejor algún tipo de políticas mejores en este sentido, el 2021 podemos tener graves problemas. Mira, esos Colbún 2017... Mira, hace 2 años. Como no ha llovido nada... Se secó prácticamente todo. Pero en 2 años es impresionante. Bueno, lo del embalse del yeso, ¿en cuánto? Bueno, es dramático. Acá arriba. ¿Cuántos meses prácticamente disminuyó un... Y eso 45 al 33%. Claro. Esto fue hace 2 años nada más. Esto también es 2017. Hay un doble impacto. Yo creo que hay un impacto en volumen de agua. Claro. Es un elemento. Y el otro en la calidad del agua. Fíjate que la semana pasada se publicaba un informe de la Universidad de Chile que han estado estudiando la composición del agua de ríos y también de algunos otros afluentes en la región metropolitana, no sé si se extendía al resto del país, y detectaron la presencia de una serie de químicos, pero era impresionante, no sé si lo leyeron, venía en la revista ¿Qué pasa? ¿El agua potable? Sí, no. Agua servida y de algunos afluentes, agua potable, agua potable. Pero de todas maneras, había presencia desde antiinflamatorio, o sea, moléculas de ibuprofeno, de otra serie de químicos. Por eso que yo digo, la sequía va a dejar probablemente dos consecuencias graves. Uno es la falta en volumen de agua, o sea, vamos a tener menos agua, y además la gestión de calidad del agua va a ser más compleja. Ya, pero, por ejemplo, todas esas cosas contaminantes que tú decías que descubrieron que tenía el agua, ¿tiene un origen? ¿O es que simplemente la gente va y vota lo que quiere a los Por eso podríamos buscarlo. Estaba en la revista ¿Qué pasa? Venía como el detalle de un estudio de la Universidad de Chile sobre aguas servidas y aguas de río. Evidentemente no es agua potabilizada, pero en el mismo estudio decían que no descartan que por algún tipo de gestión mal hecha pueda haber contaminación a agua potable también. Por eso yo te lo preguntaba, porque tú siempre has hablado que realmente no se criminaliza delito ambiental. El delito ambiental. Y me parece súper importante lo que arroja ese estudio, porque de alguna vez por todas eso tiene que cambiar. Como lo hemos hablado acá, también los derechos de agua. No todo es el cambio climático. Aquí hay mano y pero hay también el cambio climático, Carlita, en gran parte es culpa del hombre. Entonces, claro, todo mezclado. Finalmente, en este caso, yo lo atribuyo 100% al cambio climático. Esto se creó de alguna manera para almacenar agua y finalmente vemos que no ha llovido y se seca. Pero efectivamente hay gente que tiene... Pero no solamente porque no ha llovido. Aquí está el estudio. A mí me llamó la atención, yo lo leí. Es impresionante lo que dice. ¿No será esto a propósito de los medicamentos que puede consumir el ganado? Sí, el ganado. Habría que leer el artículo. Sí, claro. Los salmones. Los purines. Pero mira, leamos un poquito el contenido. Está la revista ¿Qué pasa? Que fue publicado la semana pasada en la plataforma La Tercera. Estudio detecta ibuprofeno, ketoprofeno, hormonas y triclosan en agua servida y ríos de la metropolitana, dejando fuera el agua potabilizada. Hay que dejarlo súper claro. Pero si uno revisa el artículo, ¿pueden subirlo un poquito, muchachos? Súbelo un poquito más. Para leer al menos el primer párrafo, si es posible. Ahí está. Investigación de la Universidad de Chile determinó la presencia de una larga lista de fármacos en afluentes de la región, los que incluso no se descarta puedan estar contaminando el agua potable. Ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, ácido metanamínico, imagínense la cantidad de triclosan, hormonas, en fin, son algunos de los componentes químicos que un estudio detectó en agua servida y ríos de la metropolitana. El análisis realizado durante 2 años por un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, liderado por el académico Pablo Richter, encontró concentraciones de hasta 20 UG por litro de estos contaminantes llamados emergentes, pues aún no se sabe con certeza los daños que puedan provocar en el medio ambiente o las personas. Este es un hallazgo que está publicado en la revista Analítica Química Acta. ¿Se sabe el origen o se deduce de dónde puede ser? A ver, dice que son aguas ya procesadas. Eso se refiere al agua ya procesada y que encontraron 8, mira, suben un poquito, por favor, nuevamente. En las ya procesadas había 8 UG por litro. Y en las no procesadas, 20. O sea, igual es pensar que en las ya procesadas haya 8 es altísimo. Por eso, entonces hay 2 temas, yo creo acá, que son clave. Uno es el volumen de agua, o sea, tenemos menos agua, y la gestión ambiental que se está haciendo con el agua. O sea, la poca agua que hay, de mala calidad, cómo la estamos manejando y cómo la estamos cuidando, porque evidentemente no es de todo de buena calidad. O sea, la poca que hay se está contaminando de alguna u otra forma. Claro. Entonces, no hay que preocuparse solamente del volumen de agua, sino que, como tú decías, bueno, tenemos menos agua,
o tenemos un bien escaso, entonces hay que manejarlo con mucho criterio. Ya, pero lo poco que tenemos tiene esa cantidad. ¿Cuántos leíste? ¿Cuántos químicos? No, ¿cuántos químicos leímos? Era larga lista. Eran como 10. Desde aspirina, ibuprofeno, ketoprofeno. Ketoprofeno, ácido acetil salicílico. Y tú me vas a decir que esto nadie se dio cuenta antes. Ahora, es un estudio que todavía está en desarrollo, entiendo, y ha sido largo, imagínate, 2 años con muestras de distintos afluentes, con tablas y estadísticas comparativas. Ahora, estas son aguas servidas. Son aguas servidas y de ríos. Pero también de ríos, también de ríos. Pero las que están tratadas también presentaron 8 en vez de 20, pero igual no desaparece el agua potable. No está potabilizada todavía. Pero está tratada, pues significa que debería desaparecer eso, y igual tiene todavía 8 microgramos. Es que tenemos que entender como que todo es circular en nuestro ecosistema, está intervenido o no, el consumo que tenemos de micropartículas de plástico a través del agua, por ejemplo. ¿Se acuerdan que veíamos exactamente que nos comemos, por ejemplo, una tarjeta de crédito de plástico a la semana? A la semana, en otros casos es mensual según la cantidad. Entonces hay que entender que efectivamente todo va a ir a parar en algún lugar y retorna a nosotros mismos. Entonces, bueno, imagínate, en los ríos cuántas especies también están absorbiendo esa cantidad de fármacos. Claro, y perdón, y esos peces que después o animalitos que toman agua, zorros. O sea, lo que pasa con el atún y el mercurio, por ejemplo. El atún que absorbió tanto mercurio, que tiene que ver con el volumen del pez. Es finalmente el pez de consumo humano más grande, hay otros más grandes, pero en términos masivos, es el que más consume el mercurio que hay en el mar y nosotros comemos eso directamente. Claro, lo que no se ha comprobado todavía es qué nos puede generar en el futuro eso. Claro. ¿Qué tipo de enfermedades nos puede llegar a generar? Pero, por ejemplo, las alergias alimentarias dicen que se originan en todo lo que consumimos, porque obvio, con la gestación uno le traspasa. Las leches que no son leches, que son pasteurizadas una y otra vez. Los pollos, ¿cuántas veces hace años que se viene hablando de las hormonas? Bueno, también en las carnes. Todo eso los influye antibióticos, en los antibióticos, los pesticidas, en las hortalizas. Sí, es muy heavy. Oye, pero volviendo un poco al tema de la sequía, que es un tema que nos preocupa, si realmente... O sea, yo no vería tan negativo el tema de la mancha que tú hablabas hace un rato, porque si eso realmente se puede acercar al continente, podríamos quizás anticipar un año lluvioso. Sí, claro, igual hay una preocupación en cierto modo mundial de los centros meteorológicos porque es algo bastante anómalo, es bastante intensa y puede provocar alguna variabilidad climática de la que ya tenemos en algunas partes del mundo. Es decir, estamos viviendo ya, si no me equivoco, menos 50 grados en Siberia, Estados Unidos también está con altas tormentas polares, por otro lado Australia se está incendiando y con 40 y tantos grados, Chile no se queda muy atrás, entonces Rusia prácticamente no tiene nieve en este invierno, que Rusia siempre lo hemos visto con nieve, entonces estamos generando una gran variabilidad climática que esta mancha puede ser un factor que por ahora solo se indica que podría provocar algún impacto en la flora y la fauna. Oye, por ahora, perdona, Bego, es que este verano dicen que va a ser el más caluroso en 119 años. Impresionante. Que en realidad son los 100...